Sean todos bienvenidos a la teleclase de Derecho Penal. En el día de hoy vamos a comenzar con el subeje temático 1, Garantías Constitucionales, Teoría de la Ley Penal y del Delito. Como primera medida, el temario nos solicita el principio de legalidad, de reserva, lesividad, non bis in idem. En segundo lugar, vamos a ver la validez temporal de la ley penal, ¿no? A modo de principio general, principio de excepción que es retro y ultraactividad. Y en la última parte de la materia vamos a ver todo lo concerniente a teoría del delito, que para eso vamos a realizar una clase especial, ya que suele ser el plato fuerte que se pregunta en la materia y donde muchos suelen fallar porque lo que parece fácil, analizado en profundidad, a veces no lo es. Bien, vamos a empezar con una breve introducción que, como ustedes verán ya a lo largo de la cursada, dice fuera del programa, es verdad, el programa no solicita esta pequeña introducción de 5 o 6 slides, pero considero, según la experiencia y las mismas preguntas que hacen ustedes, que necesitan esta pequeña introducción para empezar a comprender el por qué el temario arranca de buenas a primeras pidiendo esos principios y de dónde es que salen estos principios o por qué surge la necesidad de que existan. Bien, en primer lugar, según Lascano, autor de la bibliografía obligatoria, y acá quiero hacer, antes de comenzar, un paréntesis para explicarles algunas cosas. Lascano fue escrito en 2008, ¿no? Entonces, como la universidad no renueva los autores, la bibliografía y la ley avanza, yo, si bien se los voy a aclarar donde corresponda, yo les tengo que explicar cosas que ya hoy no existen o, al contrario, que para Lascano no existían y hoy sí existen, depende el concepto. Y esto es así, repito, porque esto es bibliografía obsoleta que la universidad no renueva, por lo que yo, si bien les tengo que explicar cosas que ya no son vigentes, porque es lo que a ustedes le van a preguntar, le están enseñando cosas viejas, obsoletas, yo también les voy a dar la versión nueva. Es el famoso caso, por ejemplo, de la ley de responsabilidad penal para la persona jurídica. Lascano le va a decir que no existe, y es verdad. Para el tiempo en que Lascano escribió no existía. Hoy en día sí existe. Entonces yo les voy a dar los dos puntos de vista. Lo que ustedes tienen que saber para el examen, que es viejo, obsoleto, ya no está vigente, no sirve. Y les voy a dar el concepto nuevo según corresponda a medida que avancemos. Bien, entonces, aclarado esta cuestión para la subsiguiente conceptos de Lascano, Lascano afirma que el derecho penal es una rama del ordenamiento jurídico cuyo objetivo es regular la potestad estatal de castigar, determinando qué cuestiones son punibles y cuáles son sus consecuencias. De aquí la famosa frase en el derecho penal que el poder se abroga, me equivoqué, el Estado se abroga para sí el poder punitivo, ¿no? Es decir, el poder de castigo. Ahora bien, a modo de síntesis muy breve, ¿no? Histórica, valga la redundancia, la historia del derecho penal comienza con un sistema monista de mono, de uno, por eso es de pena única, cuyo objetivo justamente era el castigo, ¿no? Ahora bien, aquí estaríamos hablando, como para que, después lo vamos a ver un poquito más, ¿no? Como para que se den una idea, la época de la Santa Inquisición, ¿no? La Iglesia Católica, que a ver, cabe destacar, no es la única Inquisición que hubo a lo largo de la historia, pero nombro específicamente a la de la Iglesia porque es una de las más conocidas, la Santa Inquisición, ¿no? Cuyo objetivo era el castigo, ¿no? Castigo corporal, por supuesto. Luego se avanza al sistema dualista, ¿no? De doble vía en este caso, es decir que aquí nos situaríamos a principios del siglo XX, donde primaba el positivismo criminológico, ¿no? Es decir, este positivista, corriente de pensamiento positivista en cuanto a la criminología, incorporaba medidas de seguridad que casualmente hoy devienen en el eje 3, ¿no? Cuyo objetivo es la prevención
del delito que está tipificado en la ley penal, ¿no? Ahora bien, esto estaba fundado en la peligrosidad del autor, que reemplaza a la pena o la complementa. Aquí ya empieza a surgir los estereotipos lombrosianos, ¿no? Del lombroso, que brevemente él tenía determinados estereotipos, es decir, que si una persona cuadraba con estos estereotipos, por ejemplo, hoy en día, se utiliza, hoy en día si nosotros, por ejemplo, vemos una persona vestida presuntamente con un equipo deportivo, unas zapatillas con cámara de aire, una gorra y o visera, nosotros no vamos a pensar que es un ejecutivo de una empresa, y eso es una idea o el ideal social que uno asocia con un delincuente, que a ver, eso está mal, porque no porque una persona tenga un equipo deportivo, entonces es delincuente. No tiene absolutamente nada que ver, pero les pongo este ejemplo para que vean a qué se llamaba el estereotipo lombrosiano, ¿no? Por eso hablamos en esta cuestión de que estaba basada en la peligrosidad del autor, por ejemplo, es otra cuestión también, ¿no? Ahora bien, en la actualidad surge la necesidad de reparar el daño, esta famosa frase del deber de reparar el hecho cometido en la medida de lo posible. Todo esto sacado de los fallos, ¿no? Son frases hechas para que ustedes lo entiendan. Entonces, como veníamos diciendo, en la actualidad surge esta necesidad de reparar cualquier acción delictiva, dándole una tercera vía al derecho penal. Es decir, que esta reparación tendría que en sí sustituir a veces, por ejemplo el caso de la probation, o atenuar la pena, ¿no? en torno al ofrecimiento, por supuesto, de propia voluntad, ¿no? Esto es la acción que contribuiría a satisfacer los fines de la pena y también las necesidades de la víctima, ¿no? Luego tenemos varias definiciones del derecho penal, o mejor dicho, una definición vista desde diversos puntos de vista, ¿no? Para ser más correctos. En sí, el derecho penal puede ser definido como una ciencia o dogmática jurídico-penal, es decir, una disciplina que se ocupa y preocupa de sistematizar e interpretar, ¿no? preceptos legales y opiniones académicas del ámbito del derecho penal. Ahora también lo podemos definir al derecho penal en un sentido subjetivo, es decir, la potestad punitiva. Aquí es donde se ve taxativamente la famosa frase que les mencioné hace un rato: el Estado se arroga para sí el poder punitivo, porque habla de la facultad que tiene el Estado de castigar, ¿no? Es decir, de hacer cumplir la ley, valga la redundancia. Y también podemos definirlo en un sentido objetivo, que es cuando el derecho penal, se constituye por las normas del derecho positivo que en sí van a regular la potestad, ¿no? Para proteger la convivencia humana, como les dice ahí, en la comunidad. Es decir, que los integrantes de una comunidad, cada persona debe respetar el ordenamiento jurídico para así poder generar una convivencia en paz con su vecino. Entonces aquí es donde estos conceptos con este último se entrelazan, ¿no? Y vamos a hablar del derecho penal y el control social. Esto está íntimamente ligado con la sociología. El derecho penal está íntimamente ligado con la sociología. Esto viene precisamente de Michel Foucault, el famoso libro que escribió Vigilar y Castigar, ¿no? Donde se refleja el experimento de las dos torres y el porqué de la necesidad de la sociedad de ser vigilada, el por qué la sociedad actúa mejor si es vigilada respecto de cuando no lo es. Un ejemplo muy, pero muy fácil es un argentino que va por la calle, ¿no? Compra, no sé, una golosina, la come y tira el papel en la calle. Ahora, este mismo argentino se va de vacaciones a Francia, o a cualquier país, ¿no? Europa, al que a usted les guste,
compra una golosina y les puedo asegurar que el papel no lo tira en la calle, porque la multa le va a salir más cara que el pasaje. Entonces ahí hablamos de la misma persona que se comporta de dos maneras distintas cuando sabe que la sociedad lo está vigilando, respecto de la misma persona cuando sabe que al Estado no le importa. Y quizá ustedes dirán, qué estupidez, un papel en la calle. Bueno, se empieza por un papel en la calle y transpólenlo a delitos varios. Entonces, según este ejemplo, ¿no?, el control social en cuanto a este vertido en la comunidad asegura que las expectativas y normas de conducta de los miembros, ¿no?, se cumplan y sea indispensable este cumplimiento para que siga existiendo la sociedad. Ahora bien, esto imagínenlo como un péndulo, ¿no? De un lado tenemos la seguridad y del otro lado del péndulo tenemos la libertad. Como ustedes sabrán, un péndulo oscila, nunca se queda ni en el medio ni fijo en alguna de las dos partes. Entonces, si yo quiero más seguridad, tengo que restringir la libertad, y si quiero más libertad, debo restringir esta noción de seguridad, ¿no? Por eso, el derecho lo que hace es encontrar, o por lo menos se propone, que no lo hace en sí, no lo cumple, encontrar un sano equilibrio, como se dice, entre el acatamiento de la norma y el respeto de las libertades de los integrantes de una comunidad, ¿no? Por eso es que en base a esta búsqueda nacen las diversas formas, pues son muchas, de control social, ¿no? Y estas se diferencian según el grado que presenten, es decir, los medios informales, como es la escuela, donde uno aprende los primeros, bueno, en realidad la familia es donde uno aprende las primeras reglas de conducta. En la escuela perfecciona las mismas y aprende otras. Y luego tenemos, por ejemplo, otro tipo de medios que son el control social, que son las normas que todo ciudadano debe respetar, normas jurídicas para hacer en paz esta convivencia de la que yo les hablaba, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier comportamiento que sea desviado, que sea contrario, quiere decir, a cualquier tipo de norma, es considerado un comportamiento delictivo, ¿no? Por eso van a ver más adelante diversos tipos de principios, que de hecho lo vieron en Constitucional también, ¿no? Esto de que lo que no está prohibido está permitido, en torno a diversos principios. No voy a hacer foco en eso, pero para que ustedes tengan una idea. Entonces, aquí tenemos, ya habiendo conocido, entre comillas brevemente, ¿no?, el porqué de estas cuestiones, ahora vamos a ver a los diferentes enfoques que hacen a la función del derecho penal, que son tres. En primer lugar, tenemos las teorías absolutas que conciben al derecho penal en cuanto a la pena, que la misma se agota, valga la redundancia, en sí misma. Es decir, que hablamos de un mal que se impone de manera necesaria para lograr justicia por haber cometido un delito. Un mal, ese famoso mal, podría ser, por ejemplo, la privación legítima, porque cometió un delito, no es ilegítima, la privación legítima de la libertad, ¿no? Es decir, el cumplimiento de pena privativa de la libertad en un establecimiento carcelario a modo de retribución social por el delito cometido. Luego tenemos, en segundo lugar, las teorías relativas, ¿no?, cuya finalidad preventiva en realidad está por fuera de la pena y es proteger lo que es la convivencia social. Por eso las teorías relativas tienen fines preventivos, que era lo que veníamos hablando hasta aquí. Y luego tenemos las teorías mixtas, ¿no?, en cuanto a que, o también conocidas como teorías de la unión, pero más famoso el nombre de teorías mixtas, lo van a encontrar en diversos autores. Aquí la esencia de la pena es retributiva, ¿no? Es decir que se deben, si bien, como las teorías relativas, perseguir fines preventivos, porque lo ideal es que el delito no se llegue a cometer, porque si no, si el delito se comete, la ley no cumple su fin, que es prevenirlo. Por eso es que ante esta falta, ¿por qué? Porque sabemos que siempre hay alguien que va a querer transgredir la ley, ¿no? Entonces aquí, ante esta prerrogativa, se combina lo que es la realización de la justicia con la protección de la convivencia social, ¿no?
que en sí estas teorías mixtas son las que actualmente se aplican. Ahora bien, ya entrando en lo que es la pena, ¿cuál es la función de la pena, ¿no? Entonces, la función de la pena está vinculado con la concepción del Estado y la concepción del Estado también, pero en cuanto a su evolución histórica, ¿no? Por eso aquí lo vamos a ver brevemente. Esto comienza, o comenzó, mejor dicho, pues pasado, con un Estado teocrático, ¿no? Es decir, aquí se funda la pena en lo que es la retribución. Por eso es que el castigo se impone a modo de subsanar la infracción, ¿no?, realizada, el delito cometido, a los conceptos de hoy en día para que lo entiendan. El Estado teocrático, hablamos de la monarquía absoluta, es decir, el monarca, brevemente, ya lo hemos visto en Constitucional, era la representación de Dios en la tierra. Cualquier cosa que el monarca decía y o hacía era la voluntad de Dios, por eso teocrático el Estado, ¿no? Se lo llamaba. Luego tenemos un Estado liberal, ¿no? Clásico en este caso, que en sí concibe a la pena como un instrumento en cuanto a la represión estatal que, por supuesto, va a tener límites jurídicos. ¿Por qué? Porque aquí ya hablamos de un Estado de derecho, ¿no? Los infringe ya el castigo corporal, no me salía la palabra. Por eso aquí hablamos de límites formales. ¿Por qué? Porque hablamos de una constitución, hablamos de un código. Luego pasamos al Estado social, que es en el siglo XX, en sus comienzos en realidad, cuando el Estado comienza a intervenir, por eso hablamos de intervencionismo estatal, a favor de la sociedad, ¿no? Recuerden todo esto que hemos visto en Constitucional en cuanto al Estado gendarme y demás. Entonces, aquí los derechos del hombre son tomados como los resabios de la burguesía a derrumbar, ¿no? Por eso es que el objetivo en el Estado social, en cuanto al derecho penal, es justamente la defensa social frente al delito y la lucha con la delincuencia, introduciendo aquí la prevención especial, ¿no? Y ya luego Lascano nos va a hablar del Estado social y el Estado de derecho, por supuesto, democrático, ¿no? Ahora, en cuanto a las funciones de la tutela de bienes jurídicos, el Estado social y democrático del que venimos hablando hoy en día actualmente, por eso no lo explico, pues el Estado es el Estado como se lo concibe hoy en día, solo se ampara, ¿no?, como bienes jurídicos aquellos que constituyan condiciones de la vida social, ¿no? Es decir, aquellos bienes cuya persona, si es privada, lo priva de la participación en el sistema social. Por eso es que el derecho penal de un Estado social, ¿no?, en lugar de ocuparse de la formalidad de la ley en sí, ¿no?, o también de la moral, en sí se va a tener que ocupar de las condiciones sociales a proteger, ¿no? Es decir, aquellas condiciones sociales que sirven como una base en cuanto a la posibilidad de participación del individuo en el sistema social. Por eso es que en sí los ciudadanos van a ser quienes decidan qué objetos reúnen estas cualidades para ser constituidos como bienes jurídicos penales, ¿no? Por algo, esta famosa frase también que vamos a ver, bueno, en realidad lo ven en todas las materias, pero es muy conocida aquí, específicamente en derecho penal, en cuanto a que la vida es el primer bien protegido por la ley en general, ¿no? Por eso, por ejemplo, existe el delito de homicidio y sus diversos agravantes, ¿no?, en este caso. Por eso el Estado crea el principio de legalidad material, el cual debe proveer distintos objetos cuya lesión pueda determinar la intervención penal en este caso. Por ejemplo, bueno, una muerte, ¿no?, siendo la vida el bien primigenio que el derecho protege, la propiedad privada en cuanto a, por ejemplo, podríamos hablar del robo de un automotor, o del robo de una vivienda, por ejemplo, y o
bueno, sí, también va a ser robo, no sé, de un negocio, etcétera. Ahora sí, habiendo dado esta breve introducción, a partir de aquí comenzamos con lo que pide el temario. Es decir, vamos a empezar a hablar de estos principios, ya que en la breve introducción les menciono el porqué, el surgimiento y el por qué debieron surgir, ¿no? Tenemos el principio, en primer lugar, de legalidad, que deviene del artículo 18 de la Constitución Nacional, el cual reza: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundada ley anterior al hecho del proceso. Y sí, antes que se lo pregunten, porque lo suelen preguntar, como verán lo digo rápido porque lo digo de memoria. ¿Por qué? Porque hay cosas que a ustedes se las van a pedir taxativas de memoria. No todo, pero hay cosas como esta. El artículo 18 uno no puede no saberlo, no puede no saber el preámbulo de la Constitución. Hay cosas que son, digamos, obvias a la carrera que ustedes estudian. Tampoco les van a pedir el 34 del Código Penal de memoria, pero hay cosas que ustedes tienen que saberlas, tal cual están escritas. Entonces, de este principio, ¿no?, de legalidad que viene del artículo 18 de la Constitución Nacional, está vinculado a las garantías individuales que tiene la ley penal frente al proceso estatal que va a enfrentar en caso de cometer un delito. Por eso de aquí el aforismo: nullum crimen nulla poena sine lege, no hay crimen sin ley previa. Y aquí este principio consagra la ley penal previa como única fuente del derecho penal, ¿no? Y en su aspecto material va a significar que la ley se debe sujetar a los límites constitucionales. Ahora bien, yo acá hago un paréntesis porque aquí hay una pregunta del examen que a ustedes le van a formular más o menos condimentos o conectores de la siguiente manera. A ustedes les van a preguntar, ¿no?, cuando les hablen, que también se puede enfocar desde el punto de vista procesal o constitucional incluso, de las tres materias, donde se encuentran reflejadas las garantías del imputado, ¿no?, en un proceso penal. Y ustedes, muy cómodamente, creyendo que tienen la respuesta correcta de memoria y súper sabida, van a contestar artículo 18 de la Constitución Nacional, y ahí es donde cometen un gravísimo error. Porque aquí está, que de hecho lo puse yo en el índice del temario, la diferencia entre las garantías del imputado en el proceso penal y las garantías procesales. Las garantías procesales no son del imputado, son del proceso, es decir, aplican a todo imputado en un proceso y devienen, sí, del artículo 18, por algo se llama principio de legalidad. Ahora, las garantías que son propias del imputado, no del proceso, y aquí la gran diferencia que muchos no entienden, están en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, CAD, ¿no? CADH abreviado. Que si bien es verdad que muchas de ellas se condicen, es decir, son iguales a algunas que menciona el artículo 18, pero muchas otras no. Por eso unas son garantías procesales que aplican a cualquier ciudadano que transite un proceso penal, y otras son garantías propias del imputado, que no es lo mismo. Aquí ya no hablamos del proceso. Habiendo hecho esa aclaración, pasamos al principio de reserva, en este caso. El artículo 19, que yo les contaba en otras materias, que es el artículo, valga la redundancia en su primera parte, que se utilizan los descargos, ¿no?, para poder zafar, entre comillas, las multas de tránsito por no usar el casco en la moto, ¿no? Y el artículo 19, el principio de reserva, nos dice que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíba. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero existe, como les dije en la materia anterior, la ley de tránsito que nos dice que nosotros en un motovehículo debemos circular con las medidas de seguridad, entre las cuales se encuentra el casco protectorio. Bien, es verdad. Tienen toda la razón. Pero el principio de reserva, artículo 19, reserva como zona exenta de castigo la de aquellos hechos que por más inmorales o
perjudiciales que puedan parecerle a alguien no están configurados y castigados por una ley previa a su acaecer, logrado, lógicamente, por medio de una enumeración taxativa por la ley de los hechos punibles y las penas pertinentes en este caso, ¿no? Y también del mismo artículo 19 deviene la lesividad, ¿no? Que es la base en un derecho penal, la lesividad liberal, ¿no? Y va a tener como regla esencial una que impide prohibir y castigar una acción humana si ésta no perjudica o de cualquier modo ofende los derechos individuales o sociales de un tercero, la moral o el orden público. He aquí el ejemplo de la moto. Porque ustedes me pueden decir en la primera parte, bueno, sí, la primera parte, volvemos si quieren, nos dice que reserva como zona exenta de castigo la de aquellos hechos que por más inmorales o perjudiciales que sean, no están castigados por una ley. Y volvemos a lo mismo, existe la ley de tránsito donde es una multa cuantiosa por no usar el casco. Pero también podemos acusar el principio de lesividad, donde yo no perjudico, como les dije en el ejemplo, ¿no?, a nadie, no ofendo el derecho individual o social ni la moral de orden público, porque de última si me pego un palo en la moto, la cabeza que se va a romper es la mía, no la de otro, o sea que es un problema mío si uso o no uso el casco. He aquí el vacío, si se quiere, legal en cuanto a este ejemplo particular, que a ver, no hace la materia, pero bueno, un poco de show de color nunca viene mal, ¿no? Si no, esto se torna muy aburrido. Entonces, en cuanto al principio de privacidad ya, acabamos de ver el 19 de la Constitución, también vimos previamente a este el 18. Entonces, en sí, de estos dos artículos, ¿no? Por ejemplo, en el 18, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundamental anterior al hecho del proceso, ni tampoco juzgado por comisiones especiales o sacado de jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, si mal no recuerdo venía. También nadie puede ser obligado a declarar por sí mismo. Esto es parte, ¿no?, ya del 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se encuentra ahí también. Y de aquí deviene la famosa frase con la que, bueno, ya los que estamos en ejercicio un poco todavía no pierde la gracia, como decimos. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias, sobre todo, para seguridad y no para castigo de los reos que se encuentren detenidos en ellas, ¿no? Es más, cualquier medida, ¿no?, no debe ser ejercida a modo de mortificarlos, ¿no?, más allá de lo que la misma pena hace por sí misma, y en sí, de hacerse, se hará responsable al juez que autorice dichas medidas, ¿no? Por eso es que consagra la zona de intimidad en sí, que no va a poder ser lesionada por el poder estatal, ¿no?, respecto de la dignidad humana. Por eso también tenemos tratados internacionales en el que se abolen las penas crueles, no la imposición, por supuesto, de penas crueles, tratados en contra de lo que es la tortura. De aquí es que surge tanto el principio de privacidad basado en estos tratados también de derechos humanos, ¿no? Artículo 70, como vimos en Constitucional, 75, inciso 22, tratados internacionales con jerarquía constitucional. Nunca está de más recordarles que existen aquellos que no la poseen, pero hemos visto en Constitucional los mecanismos para que puedan ser agregados, ¿no? Ahora vamos a ver el principio non bis in idem y nuevamente ven que me adelanté un poquito, disculpen, bueno, ya a esta altura me conocen, no van las disculpas, y aquí se explica el rango constitucional del artículo 8 a partir de la convención, ¿no? Es decir, este tratado va a prohibir que el inculpado absuelto sea procesado por el mismo hecho, es decir, es la prohibición estatal de perseguir dos veces a una misma persona por un mismo hecho delictivo. Puede ser, por supuesto, por otro hecho delictivo, claro está, estaríamos, por ejemplo, en un concurso de delitos, pero no se lo puede acusar, repito, a un individuo por un mismo hecho delictivo.
haya sido sobreseído por falta de evidencia de la Fiscalía, haya sido declarado inocente, no importa la posición. Entonces, ya habiendo aclarado esto, tenemos lo que es la validez temporal de la ley penal a modo de principio general. ¿Por qué general? Bien, porque va a regir a todo el derecho penal sin importar el tipo comisivo de delito, ¿no? Entonces, dentro de este principio general tenemos el principio que ya hemos visto de legalidad, en el cual determina, ¿no?, las consecuencias a aplicar a determinado delito, valga la redundancia, ¿no? Por eso es que en sí, como deviene del 18 y del 19 que hemos visto recién, va a regir la ley existente al momento, en principio, de la comisión del hecho delictivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio rige la irretroactividad, es decir, que la ley penal no puede volver hacia atrás. Y ahora vamos a ver por qué digo hacia atrás. Pero también hay excepciones de raigambre constitucional, quiere decir excepciones situadas o que devienen, porque algunas son implícitas de la Constitución Nacional. Y aquí hablamos de la ley más benigna. Y de estos dos concepto surge la retro y la ultraactividad en este caso, ¿no? Entonces, en cuanto a la retroactividad, autoriza se aplique, ¿no?, una ley a un hecho ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia, siempre que beneficie al acusado. Por ejemplo, por eso hablé yo recién de la retroactividad que no puede volver hacia atrás, ¿no? Es decir, que voy a poner un supuesto cualquiera, pero obvio para que ustedes lo entiendan. La 24.660 y la 27.375, ¿no?, ley de ejecución penal, tienen unas mínimas diferencias, pero vamos a suponer que uno, ¿no?, una persona X, Juan, comete un delito bajo esta vieja ley de ejecución penal cuyo comisión tenía, no sé, 4 años. Luego sale la ley 27.375, nueva ley de ejecución penal, en la cual el mismo delito de Juan tenía 20 años. Entonces aquí se autoriza, se aplica, incluso aunque esté derogada, la ley anterior se aplica la retroactividad en razón de la ley más benigna para el acusado. Ahora también tenemos la ultraactividad, ya me iba a pasar eso, que permite que la ley vigente, al tiempo de que se haya cometido el delito o en el tiempo intermedio entre que se cometió el delito y el fallo del juez, posteriormente sustituida por otra más gravosa, siga rigiendo para la regulación del hecho, que es lo que les expliqué recién, incluso puede ser derogada. Luego también tenemos en cuenta, ¿no?, las posiciones doctrinarias, y no me refiero a la clásica, no sé si batalla llamarlo, sería más apropiado debate entre ser garantista o no serlo, ¿no? Porque eso es una parte, sí, es verdad, del debate, pero no lo es todo. Porque en cuanto a la posición doctrinaria, tenemos los tipos que yo les mencioné hace un rato, los tipos comisivos, son tipos de comisión, al momento de ejecución de la acción. Luego tenemos los delitos omisivos, que son los tipos de omisión, el momento en el que se debía realizar la acción omitida. Es decir, aquí vemos la diferencia entre el tipo de delito que yo cometo, si es con dolo o con culpa, valga la redundancia, ¿no? Por más que yo haya sido imprudente, cometí un delito, pero bueno, no quita el delito, ¿no? O yo buscaba cometer ese delito conociendo cuáles iban a ser las consecuencias, no me importó y aún así proseguí y lo logré. Y esto deviene en una de tantas problemáticas, que es el poder determinar el momento en el que se comete el delito, porque bueno, esto es, ahora no se los voy a explicar porque corresponde al eje 2, pero esto es importante para determinar el iter criminis, por ejemplo. Pero es importante determinar el momento de comisión del delito, en cuanto a que si estamos frente a un delito continuado o un delito permanente.
Es decir, un delito continuado, hablamos de un solo delito a partir de sucesivos hechos dependientes que se extienden en el tiempo. Es el clásico ejemplo de la cajera del supermercado que pretende robar 1.000 pesos de la caja, pero como es muy obvio robar 1.000 pesos de la caja en un día, en vez de robar 1.000 pesos de la caja en un día, durante 10 días roba 100 pesos, que llegando al 10.º día hacen 1.000, ¿no? Y tenemos luego el delito permanente, que en sí no se va a concluir con el delito realizado, sino que se mantiene por la voluntad delictiva del autor. Es decir, yo, como cajero del supermercado, voy y todos los días robo 100 pesos, sin importar el llegar a un número para dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tengo... ya iba a decir algo que no correspondía, pero ya tengo el delito, por decirlo de una manera prolija, acentuado en mi filosofía de vida, ¿no? Salió bastante prolijo. Yo tengo que tener cuidado cuando utilizo estos ejemplos, porque a veces la práctica me gana la teoría y ustedes sabrán que el fin es el mismo, pero dicho de otra manera puede sonar muy mal. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Vamos a dejar esta introducción y la clase que viene, como les dije en la introducción de hoy, vamos a terminar el eje porque teoría del delito corresponde desarrollarla a fondos largos. Y ya de por sí, explicándolo de manera bastante sencilla, genera dudas, por eso no me gusta cortar el tema por la mitad para que ustedes también lo puedan tener en la clase grabada, todo continuado y acá sí realmente espero preguntas porque van a ver que se suelen interactuar distintos conceptos del derecho y no son a veces de tan fácil comprensión. Así que bueno, los despido y los espero la próxima clase, así comenzamos con teoría del delito.